Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Israel propone a los palestinos el control pleno de Ramala y Jericó. Rusia empieza a retirarse militarmente de Siria. Sesión especial del Congreso Judío Mundial en Argentina para exigir que se esclarezcan los atentados antisemitas de 1992 y 1994. Merkel considera legítimo el temor de los judíos por la llegada de inmigrantes del mundo árabe. Son las noticias que hemos preparado para hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego viene Raquel, como siempre, para traernos noticias culturales. Pero empezamos en Israel. La autoridad palestina rechazó una propuesta israelí de cesar las operaciones del ejército israelí en las ciudades de Ramala y Jericó. Por el contrario, los palestinos exigieron que las fuerzas de seguridad israelíes cesen todas sus actividades en todas las zonas palestinas. La propuesta fue presentada a fines de febrero durante unas conversaciones de coordinación de seguridad en los territorios en disputa. Los oficiales israelíes que participaron en aquel diálogo ofrecieron este paso como primero para fortalecer la coordinación en materia de seguridad y, si el procedimiento tenía éxito, extender el experimento a todas las áreas controladas por la autoridad palestina. Los expertos israelíes creen que la ola actual de terrorismo sería mucho peor si la inteligencia y el ejército israelí no estuviesen activos en las ciudades palestinas. Según algunas fuentes, mientras que Israel busca mejorar la situación de seguridad en los territorios, la autoridad palestina quiere avances en el proceso político. Sí, esto es increíble, ¿no? Pero han decidido hacerlo público recién ahora, en febrero, en conversaciones de oficiales no del máximo rango que tienen estos encuentros casi cotidianos porque todo cuando tiene que haber una detención, por ejemplo, se va a detener un terrorista en una aldea que está dentro de la zona controlada por la autoridad palestina, pues hay una coordinación entre las fuerzas de seguridad israelíes y las fuerzas de seguridad palestinas, de la autoridad palestina, para que no haya malentendidos, historias, ¿no? Bueno, esto ha funcionado siempre y ahora han querido tener un gesto de apertura y decir, bueno, vamos a empezar, si os parece bien, a que vosotros asumáis el control total de lo que pasa dentro de Ramala y dentro de Jericó, dos ciudades importantes de Cisjordania, o sea que si tenemos que hacer una detención, os vamos a pedir a vosotros que la hagáis, para que no tengamos que entrar los israelíes en territorio, en las casas de la gente de Ramala, como que... Y la respuesta que dan los palestinos, que tendrían que decir, claro que sí, porque nosotros queremos que no entren los soldados israelíes y queremos tener el control, dicen no. Y entonces, para decir no, para en realidad decir lo que políticamente están diciendo es que vamos a hacer todo lo posible para no tener un Estado palestino y no avanzar en este proceso. Y en todo caso, lo que queremos es exigir, porque a lo que jugamos es a que si nos negamos a todos, vamos a recibir todo lo que queremos y mucho más. Entonces dicen, no, o nos dan todo o no nos dan nada. Lo cual no solamente es una conducta infantil y políticamente inviable, sino que lo que demuestra que lo que están tratando de hacer en todo caso es torpedear cualquier avance en las negociaciones en lo que se podría llamar la recuperación de una confianza mutua, porque estamos hablando de temas muy delicados, porque los ataques violentos, los ataques terroristas continúan día a día, ya van 6 meses, van a haber detenciones, van a haber persecuciones. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? En este momento, Israel lo que quiere es enfriar un poco la situación y a ver si solamente ven soldados palestinos o policías palestinos en determinadas zonas, o por lo menos en las grandes ciudades primero, a ver si de esta manera se enfría un poco la situación y se logra algún avance en el tema de seguridad para Israel y de independencia para los palestinos. Para los palestinos no, lo que quieren es tener golpes de efecto. Es decir, si Israel le cede solamente Ramala y Jericó, para ellos
no pueden salir en una gran rueda de prensa diciendo Israel ha sido vencido y está rendido y ya no puede hacerse cargo de su seguridad con los palestinos, ¿no? Entonces, esto es no solamente... Sería increíble si no fuera porque nosotros estamos haciendo las noticias día a día y viendo noticias similares en este sentido, pero para la gente que solamente ve, por ejemplo, los telediarios en las televisiones españolas, se leen solamente la prensa española, pues enfrentarse a esta noticia, no sé qué les hace sentir, pero no se sienten a veces un poco tontos, un poco manoseados, guiados por informaciones que no son informaciones, sino interpretaciones militantes a favor de una cuestión que en este momento pues las evidencias apuntan a que es evidente que los palestinos, la autoridad palestina no quiere hacerse cargo del destino de la seguridad de sus propios habitantes. ¿Qué se les puede decir a esto? Pues nada, pues lo que están haciendo es tratando de agudizar y de agravar el conflicto y de llevarlo a su máxima expresión para que, no sé, igual se piensan que de esta manera los judíos nos vamos a suicidar y nos vamos a ir como las ratas de Jamelín a tirarnos al mar. Pues malas noticias para ellos porque nosotros no actuamos así. Vamos a Siria. Las fuerzas rusas han comenzado su retirada del territorio sirio. Las televisiones rusas están mostrando imágenes del ejército ruso cargando aviones de transporte en la base aérea de Khmeimim para iniciar la retirada del país después de que el presidente Vladimir Putin ordenara este lunes el repliegue de la principal parte del grupo militar en Siria. Putin quiere que las bases que han utilizado militares rusos en Siria sigan funcionando, como la naval en Tartus y el aeródromo en Khmeimim, desde las que los rusos montaron una campaña de 5 meses de ataques aéreos para apoyar al presidente sirio Bashar al-Assad, que ha inclinado la balanza en el favor del líder sirio. El Kremlin espera que la retirada sirva como un incentivo para que avancen las negociaciones políticas. Sí, la verdad que Vladimir Putin no deja de sorprendernos porque hace unas cosas que haría la gente común y no un político, ¿no? Es decir, él dijo... Voy a montar un operativo militar y todo el mundo se espera, si entran los rusos como si entran los americanos, aquí es un avispero, no salen más, se quedarán, tendrán que hacerse cargo de esto y de lo otro. No, el ruso vino, bombardeó, aniquiló, le abrió camino a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad, que han reconquistado mucho territorio y se ha hecho fuerte especialmente en los bastiones de la oposición siria, no tanto en los bastiones de Daesh, pero en los bastiones de Daesh tiene a la condición internacional liderada por Estados Unidos que van a seguir bombardeando, con lo cual la jugada ha sido muy buena para el presidente Bashar al-Assad. Hasta hace 3 meses era un paria descartado a que nadie osaba pronunciar su nombre, y hace solo un mes el periódico El País le dedica el reportaje central en la entrevista del domingo. Resulta que es la llave para la solución del conflicto de Siria, y Europa está desesperada porque ya no sabe qué hacer con todos los que salen de Siria y que se vienen a vivir a Alemania, y Alemania no sabe qué hacer con lo que dijo y que ya no quiere decir, pero que no significaba esto y lo otro. Así que en estos momentos Putin ha hecho un abracadabra esplendoroso que ha convertido a Bashar al-Assad de villano en salvador, y de esta manera también él queda resguardado y a salvo de las posibles futuras inclemencias que tengan con el tema de Ucrania y Crimea, que siguen ahí de trasfondo, pero que ya la Unión Europea, con el tema de Siria y con el tema de los refugiados sirios, dará el brazo a torcer como lo han dado en esta ocasión. Ya verás cómo todos se doblegan a la estrategia de Putin, que lo que ha hecho no ha sido más que ocupar el escaño vacío, como quien diría, que ha dejado Obama, porque Obama ha dicho, yo no juego más a esto, se fue, y aquí, por mí, que hagan lo que quieran. Lo que querían hacer era matarse entre ellos. Ya hay más de 270.000 muertos en esta guerra de Siria, hay 4 millones de desplazados, y por supuesto, el único que ha entrado ahí, pistola en mano, para hacer de sheriff
en esta situación es Vladimir Putin y ha dejado las cosas a su conveniencia. Lo que pasa es que es una situación que, si bien va a traer algo de tranquilidad a Siria, no va a traer tanta tranquilidad a Europa como esperan, porque los inmigrantes sirios no salieron solamente por la guerra. Y junto con en la crisis inmigratoria esta, los sirios y los afganos que vienen de sirios e iraquíes que vienen de sitios en guerra, ya no son la mayoría absoluta. La mayoría absoluta son gente que lo que quieren es llegar a Europa y vivir de la prosperidad que se vive en Europa, de las libertades que hay en Europa, y seguir viviendo a su manera, que ya han demostrado los que viven en Europa que pueden hacerse dueños de los países y aplicar la Sharia allí donde quieran. O sea que para seguir haciendo ablaciones a sus hijas y seguir sometiendo a las mujeres, etcétera, no solamente lo puedan hacer en su Siria natal o en su Afganistán natal o en los países de donde procedan, sino que también pueden implantarlos en Europa. Así que la situación esta va a mejorar en Siria, sí. ¿Va a mejorar en Europa? No. ¿Va a mejorar en Oriente Próximo? Tampoco, porque ahora los dueños del cotarro ya no van a ser los suníes, sino que van a ser definitivamente los chiitas. Irán, Siria, los Hezbollah en Líbano, las fuerzas que ellos apoyan como Hamas y los hutíes en el Yemen, y los otros, los suníes, por ejemplo, Daesh, que están siendo castigados, y los otros suníes que no combatían, por ejemplo, las monarquías del Golfo Pérsico, pues con un problema que sus collares y brillantes ya no valen ni la 10ª parte de lo que valían antes. Nos dirigimos a América. Cerca de 400 dirigentes judíos de todo el mundo se reúnen estos días en Buenos Aires para tratar, entre otros asuntos, los atentados terroristas sin resolver en Argentina. Se trata de una sesión especial de la Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial que inauguró el presidente argentino Mauricio Macri, y en la que el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, señaló que es inaceptable que los atentados en la capital argentina contra la Embajada de Israel en 1992 y la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, la AMIA, de 1994, aún no hayan sido resueltos por la justicia. También dijo que la comunidad judía espera que Macri, quien asumió la presidencia argentina en diciembre pasado, trabaje con rapidez para garantizar que no se deje piedra sin mover para llevar a los responsables ante la justicia. Además, en la Asamblea Plenaria también se analizarán medidas para contrarrestar el movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. Bueno, esto ha sido un movimiento simbólico importante, el hacer esta sesión especial de la Asamblea Plenaria del Congreso Judío Mundial en Buenos Aires, en la misma semana que este jueves mismo, el 17 de marzo, se van a cumplir 24 años del atentado contra la Embajada de Israel. 24 años sin que haya actuado la justicia. Esto uno dice, uno se queja aquí en España y dice, los juicios tardan 7 años en juzgar esta causa, 10 años en juzgar la otra. Pues en Argentina, después de 24 años, ni siquiera tienen acusados. O sea que estamos hablando de países democráticos, no estamos hablando de Corea del Norte, donde estas cosas no se van a juzgar. Estamos hablando de países democráticos, abiertos, sometidos a todas las leyes y organismos internacionales, pero que internamente pues tienen una podredumbre que asoma por todos los orificios. Y lo digo ahora de corazón, espero mucho que Mauricio Macri, que prometió y juró y rejuró que iba a cambiar esta situación, haga algo, porque yo recuerdo perfectamente que cuando asumió la anterior presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, lo primero que hizo fue hablar con las mujeres de la Beach ahí en Estados Unidos, que iba a resolver el problema de la AMIA, y antes su marido, Néstor Kirchner, que él fue el que puso en marcha el caso de la AMIA y puso a Nisman allí. Todos prometen, todos se les llena la boca, porque esto no es solamente un juicio, esto es un juicio a la Argentina.
un juicio a la propia identidad, a la propia democracia, a la propia constitución, a la propia legalidad de todo un país. No es de recibo que 24 años después no tengan un juicio, no es de recibo que 22 años después, con órdenes de Interpol cursadas contra los instigadores intelectuales del atentado de la AMIA, que ha sucedido en 1994, o sea que se van a cumplir 22 años, tampoco pase nada, no solamente que no pase nada, sino que haya gobiernos de Argentina que hagan acuerdos de entendimiento con el régimen asesino de sus ciudadanos y todavía traten de buscar algún resquicio por donde colarle a la gente que eso es algo bueno para la Argentina. No estamos hablando de que la Argentina de los kirchneristas o la Argentina del pro de Macri. Estamos hablando de la Argentina como entidad, como dignidad nacional, como un país que quiere estar reconocido entre los democráticos del mundo y que no puede seguir así. No puede seguir así, no es de recibo. Ni para el Congreso Judío Mundial no tendría que ser de recibo ni para Naciones Unidas ni para los que vayan a vender cromos a la puerta de los colegios. No es de recibo que este país siga llamándose democrático si no investiga, si no juzga y si no lleva ante la justicia de forma definitiva, rápida y urgente a los culpables de estos atentados. La canciller alemana Angela Merkel consideró este lunes totalmente legítimo que la comunidad judía esté preocupada ante el creciente antisemitismo en el país, fruto de la llegada masiva de refugiados procedentes del mundo árabe. La jefa del gobierno alemán realizó estas declaraciones al intervenir en la Conferencia Internacional sobre el Antisemitismo que tuvo lugar este lunes en Berlín y en la que subrayó que en su país no tienen cabida los prejuicios. Todos los que viven en Alemania, independientemente de que lleven largo tiempo establecidos o de que sean recién llegados, deben tener claro que el antisemitismo y los prejuicios contra otras personas no tienen cabida, advirtió. En la conferencia participan alrededor de un centenar de parlamentarios de cerca de 40 países. Bueno, me parece muy bien lo que ha dicho Angela Merkel. Es más, creo que ante la crisis de la crisis migratoria, yo creo que solamente en Alemania alguien es capaz de decir que el miedo al antisemitismo está legitimizado por esta crisis migratoria. Ningún otro país de Europa, de los más libres, y puedo citar por ejemplo a Francia, ¿no? Hollande no se atrevería a decir esto. Hollande no tiene lo que hay que tener para decir que está justificado que los judíos tengan miedo al antisemitismo que viene de los países árabes, de esta crisis migratoria. Esto no quiere decir que Angela Merkel no los quiera, porque, entre otras cosas, pues la que ha desatado este tsunami de inmigrantes de los países árabes hacia el centro de Europa ha sido justamente ella. Pero por lo menos en el discurso está diciendo de que los que lleguen van a tener que ajustarse a las normas de convivencia que existen en el mundo occidental y especialmente en Alemania, que no se va a tolerar ninguna salida de tono, prejuicio hacia otras comunidades, pero que ella entiende que haya colectivos dentro de Alemania, los judíos por ejemplo, que puedan tener miedo a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque aparte no es un miedo irracional, no es un miedo como una fobia que uno no sabe exactamente cómo situarla. Están respondiendo a situaciones muy concretas. Estamos hablando de que la gente que está llegando, entre esa gente, no todos evidentemente, pero entre esa gente, pues hay mucha gente que viene de una cultura donde el judío es lo peor de lo peor. En Siria existía hasta hace muy poco una minimísima, como se puede decir, lo más mínimo, reducido al mínimo, una comunidad judía. Y todo lo que tenía que ver con el judaísmo y por supuesto con Israel estaba demonizado y era lo peor del mundo. Mucha gente no va a tener tiempo o no va a tener ganas de pasar por un proceso para darse cuenta de que las cosas no son así y que cuando lleguen ahora a Alemania no solamente van a descubrir que el mundo occidental
no es tan facilongo y no todo el mundo se forra a la primera, sino que también van a descubrir que los judíos no son tan malos como se los pintaban hasta ahora. Pero mientras tanto, hasta que aprendan eso, pues posiblemente vayan a atacar a los judíos, vayan a participar en un montón de manifestaciones y agrupaciones ilegales, violentas, etcétera, etcétera. Y esto no es anticiparme, porque entonces sí sería un prejuicio anticiparse a lo que suceda. Estamos hablando de lo que ya está sucediendo y ya estamos viendo el vuelco que en la propia sociedad alemana están teniendo con los resultados de estas elecciones el domingo en 3 länder alemanes, que han dado un avance importantísimo a las fuerzas xenófobas que se oponen a esta crisis migratoria, pero que en definitiva también se oponen a la presencia de judíos en Alemania. O sea que tenemos aquí 3 bandas, y en estas 3 bandas, de los que odian por ser árabes, los que odian por ser de extrema derecha, pues tenemos que los que no odian y los que han tenido el mando de la reconstrucción alemana en la posguerra en estos últimos 70 años, pues se van quedando cada vez más aislados y más minoritarios. Y esto no es bueno ni para Alemania, ni para los judíos, ni para nadie en el mundo. Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel con noticias culturales. Muy buenas, Raquel. Hola, Jordi. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿qué tal tu tobillo, por cierto? Muy bien, ¿qué tal tu muela? Bueno, yo tengo de todo. Estamos fatal. Yo estoy fino, porque además de las muelas, que eso fue ayer, que fue peor, tengo también un típico constipado de estas épocas del año. Casi primaveral, Jordi, que se acerca la primavera y se acerca el Día Mundial de la Poesía, que se conmemora, que se celebra precisamente el 21 de marzo. Bueno, qué bien. ¿Nos vas a proponer algo relacionado con la poesía? Sí, con la poesía y con el judaísmo, por supuesto, Claro. porque el Museo Sefardí de Toledo se une a esta celebración con un maratón de micro libre con poemas diversos y multiculturales. Es una maratón poética que se va a celebrar este fin de semana próximo en Toledo y bueno, así es una celebración doble porque recibimos a la primavera por fin, a ver si el tiempo también responde y se hace más primaveral, y celebramos eso, el Día Mundial de la Poesía, que lo instituyó la UNESCO con el propósito de reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creadoras de cada persona. Bueno, qué bonito. Sí, el microlibre que pertenece al taller Yehuda Aleví del Museo Sefardí de Toledo estará disponible para todos el domingo 20 de marzo desde las 11 de la mañana a las 11:45 hasta las 12 menos cuarto. Bueno, pues nada, ya saben que hay 365 días al año, algunos tienen 366 como este en el que estamos ahora, y bueno, pues hay un día para cada cosa, y en este caso es el de la poesía. Pues nada, a mí siempre me ha parecido muy complicado no solo disfrutarla, sino también entenderla. Es una cosa que me produce mucho respeto, incluso leerla en nuestro trabajo de locutor, pero también es verdad que creo que en el colegio nos machacaron mucho, ¿verdad, Raquel? Analizando poemas sin entender absolutamente nada. Espronceda. ¿Tú te acuerdas de Espronceda? Sí, claro. Como para saber lo que estaba diciendo. Yo pensaba, ¿qué dice? Bueno, o Góngora, perdona, más que Espronceda, Góngora. Era el difícil. Espronceda no es No, es que me he equivocado. Yo me refería a Góngora. Era el complicado. Bueno, pues nada, reflexionemos también sobre... Bueno, pero si tenías un buen profesor, seguro que te ayudó. No, ¿qué va? Es que claro, ese es el fallo, Es que Jordi. ese es el problema, que nos da mucha caña cuando somos niños. Yo tuve la suerte de tener grandes profesores y qué disfrutar bien. de esas clases, claro, Qué que te bien. explican el significado de los poemas y que incluso te permitían pensar por ti mismo qué podía significar. ¡Wow! ¡Qué lujo, Raquel! Sí. ¡Qué lujazo! Pensamiento independiente. Bueno, pues nada. Y bueno, oye, y siempre los poemas de Yehuda Aleví son maravillosos. Sí, desde O sea luego. que les animamos, si no pueden participar, si no pueden acercarse a Toledo, bueno, pues que recuperen los poemas de este gran autor judeo-español. Y de poesía pasamos a hablar de ensayo, Jordi, aunque seguimos, como no, conectados
relacionados con el judaísmo. En este caso les hablamos del ensayo que firma Mar Rosas-Tosas, se llama Mesianismo en la filosofía contemporánea, de Benjamin a Derrida. Lo edita Herder Editorial y este ensayo surge del interés sobre cómo esta dimensión de la tradición judía, el mesianismo, influye hoy en otras reflexiones filosóficas muchas veces abismalmente distintas. El libro está dividido en 4 partes. La primera, Rosas determina el origen de la tradición mesiánica y expone sus rasgos definitorios. En la segunda se rastrean esos rasgos en una serie de propuestas filosóficas contemporáneas. La tercera parte supone un recorrido por la obra de Derrida para determinar en qué contexto apareció cada una de las nociones que conforman la mesianicidad del sin-mesianismo. Y en la cuarta tiene lugar un diálogo que ayuda a reformular algunas de las insuficiencias de las teorizaciones contemporáneas sobre el mesianismo. Bueno, de alguna manera, este libro explora la asombrosa presencia de la tradición judeocristiana en la filosofía continental contemporánea. Bueno, pues nada, amantes de la filosofía, ya saben, de Walter Benjamin a Jacques Derrida y un camino fabuloso. Uh-huh. ¿Qué más, Raquel? Terminamos nuestro trayecto de hoy en la agenda cultural recordándoles esa interesante conferencia que programa este miércoles 16 el Centro de Estudios Judeocristianos. ¿Es posible pensar, crear y creer después de la Shoah? Este es el título de la conferencia que va a ofrecer el doctor Francisco Javier Fernández Ballina dentro de ese curso que se está celebrando en el Centro de Estudios Judeocristianos de Madrid. Pues nada, una reflexión interesante con la que terminamos la agenda cultural, las noticias culturales de hoy. Y nada, Raquel, que tengas un fabuloso día, mañana más. Tú también y nuestros oyentes también. Eso Hasta es. mañana. Hasta mañana.